Listo, buenas tardes. Hoy venimos a resolver un ejercicio de superficies curvas sumergidas. En ese caso, es una represa que está conteniendo una cantidad de agua. El sistema está en equilibrio. Hay muchas fuerzas que se ejercen en la superficie de la represa, siempre tangenciales a la superficie, sin importar que sean curvas o que sean planas, ¿sí? En ese caso se unifican en vertical y horizontal. Obviamente hay una resultante que es la equivalencia de esas dos. En ese caso, nos piden calcular la fuerza vertical, la fuerza horizontal, el centro de presión en X, en Y, y ¿qué datos nos dan? Nos dan la posición de X, nos dan el Z sub 0, que es la altura, y nos dan la profundidad, que son 50 pies, y nos dan la ecuación que describe esta función, que en ese caso es una parábola. Nosotros, como somos unos estudiantes tan inteligentes, vamos a calcular la fuerza resultante, el ángulo de incidencia y la ecuación que describe la intersección de los puntos importantes. En este caso, el punto de centro de presión en el fluido y el punto donde se ejerce la fuerza en la represa. Listo. Vamos a darle continuidad. En ese caso, se tiene que la fuerza vertical, perdón, la fuerza horizontal es igual al peso específico del fluido, en este caso es agua, por el H sub C por el área. El peso específico nos lo dan, que es 62.43 Listo. El H sub C es la distancia del centro de presión a la superficie descubierta. En ese caso, pues, en la proyección de esa parábola, ¿sí? La proyección es una sección rectangular y el H sub C es la altura que hay del centro de la parábola a la altura de la superficie descubierta. En ese caso va a ser el Z medios. El Z medio es 24, por la mitad es 12, el valor que ya nos lo dan. ¿Listo? Entonces, ese H sub C es igual a 12 pies. Ahora el área va a ser la misma área de esa sección proyectada. Aunque es una parábola, la sección proyectada es una sección rectangular. ¿Listo? Entonces el área es igual a esa base por la altura. En ese caso es igual a ¿quién? Al producto entre la base, que son 50 pies, por la altura, que son 24 pies. Y eso va a ser igual a ver, 24 por 50, a 1200 pies. Listo. Ahora bien, ya se puede calcular la fuerza horizontal, así que reemplazando valores, se tiene que la fuerza horizontal es igual a listo, 898.992 libras fuerza. Ahora vamos a calcular el centro de presión, en ese caso pues la altura, el Y. Entonces para eso se emplea la siguiente ecuación, ¿sí? Que tiene que el YSP es igual al H sub C más la inercia sobre el H sub C por esa área. Listo. Esos valores ya lo tenemos. Tenemos H sub C, tenemos el área, tenemos esto otra vez, y nos falta calcular esto, que corresponde a qué sección, a la sección proyectada, que ¿quién es? Es una sección rectangular. Eso es igual a un doceavo de la base por la altura de la 3. Entonces aquí calculando eso, la base es igual a 50 pies, la altura es igual a 24, dividido entre 12.
Por lo tanto, va a ser igual a 57.600 pies a la 4. Listo. Entonces, reemplazando los valores, ¿sí?, de esto, vamos a tener que 12 pies más este valor de sobre 12 pies que multiplica a 1200, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el ISP es igual a ¿cuánto? Es igual a 16 pies. Pues ya tenemos dos valores. Tenemos la fuerza horizontal y tenemos el ISP. Listo. Ahora calculando la fuerza vertical, que la fuerza vertical no es más que el peso específico del fluido por el volumen que está en el fluido. Entonces, en este caso es el volumen que está contenido en este fluido. Ya tenemos este valor. Y este pues también lo tenemos de una manera un poco más explícita o implícita. Entonces, acá, el volumen de este va a ser todo esto que está acá adentro, ¿sí? Todo ese fluido. Entonces, ¿cómo se calcula ese volumen? Ese volumen no es más que el área de esta parábola interna, ¿sí? Uno cubre las propiedades geométricas de la parábola. ¿Por quién? Por la profundidad. ¿La profundidad cuánto es? 50, que es B, ¿sí? Eso que está aquí es B. Entonces, el peso específico es el que tenemos aquí, que es el mismo fluido. Entonces, para calcular el volumen, área por B. Para la parábola, el área de la parábola es igual, aquí, área de la parábola es igual a 2/3 de la base por la altura, que eso vendría siendo 2/3 de esta base, que va a ser ¿cuánto? X sub 0, ¿cierto? Entonces acá, de 10 por la altura, que es ¿cuánto? Z sub 0, es 24. Aquí está, 24. Entonces, por lo tanto, el área de esa parábola es igual a ¿cuánto? Es de 160 pies cuadrados, listo. ¿Multiplicado por quién? Por la profundidad. ¿La profundidad cuánto es? 50 pies cuadrados, sí, la profundidad, perdón, el largo que tiene esto. 50 pies. Ahí está. Sí. Pues ya esto aquí es el área, entonces aquí vendría siendo el volumen. Aquí hicimos el producto directamente, al espacio. Por 50. Ahí tendríamos que el volumen sería igual a 8.000 pies cúbicos. Listo. Entonces de esta manera podríamos tener aquí la fuerza vertical. Por lo tanto, sería igual a ¿cuánto? $499.440 libras fuerza, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a calcular el centro de presión, la posición X. Listo. ¿Cuál es? Este que está acá. Que no corresponde a quién más, que no es más que el X trazo. Desde este eje de referencia, ¿sí? Que se vendría siendo esa posición. Entonces, para esto se acude a la propiedad geométrica de la parábola, ¿sí? Entonces, el X trazo de esa propiedad geométrica que nos muestran todas las tablas dice que ese X trazo, ¿sí? O sea, acá, ese X trazo sería el mismo, el XCP.
Y eso se calcula ¿cómo? Con 3/8 ¿de quién? De x sub 0. Ya, esos valores ya los tenemos. Entonces, eso sería igual a, bueno, acá la equivalencia de una vez. X sub 0 es 10 pies. Por lo tanto, el x trazo es igual a 3.75 pies. Y aquí tenemos fuerza vertical y tenemos centro de presión en X. Listo. Ahora, un factor importante es calcular el ángulo de incidencia de la fuerza resultante. Pero pues, acá calculando la fuerza resultante, ¿sí? Fuerza resultante no es más que la raíz, ¿sí?, de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Entonces, por lo tanto, Fr sería igual a, aquí voy a hacerlo directamente por la cuestión del espacio. Aquí es. Fuerza H. Es igual a 1028, acá, 1.028.000 .9 libras fuerza. Listo. Ahora vamos a calcular el ángulo de incidencia, ¿sí?, que tiene esa fuerza resultante. En este caso, para darle una visión a eso, sería ese que está por acá. Ese que se forma acá es la fuerza resultante, ¿sí?, que se ejerce en la represa y pasa ¿por dónde? Por el centro de presión. Listo. Entonces, para calcular esa fuerza resultante, primero vamos a calcular el ángulo. Bueno, acá. Este ángulo que se forma acá es el ángulo de incidencia de esa fuerza resultante. ¿Y cómo se calcula ese ángulo? Es la misma pendiente que tiene eso. Ese ángulo θ es igual a el arco tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Por lo tanto, θ, que es el ángulo de incidencia, sería igual a ¿cuánto? $29.5. 29.05 grados. Listo. Ahora bien, ya tenemos el ángulo de incidencia. Ahora vamos a calcular esa recta que intersecta ambos puntos. Listo. Entonces, para eso debemos calcular la pendiente que tiene esa recta, ¿sí? Y la pendiente no es más que reemplazar el valor. La pendiente de esa recta, que es m, no es más que listo. Entonces, ese valor vendría siendo 0.555. En ese caso, esa pendiente es negativa, ¿sí? Entonces, este valor que está aquí va a ser negativo. Listo. Ahora bien, para calcular esa ecuación que está allí, que es igual a la, por ahí en trigonometría, pues, primer semestre, tiene esta forma, ¿cierto?
más b. En ese caso, este y va a ser nuestro z, porque nuestro eje de referencia es z. ¿Listo? Entonces acá vamos a reemplazar los valores que tenemos. Ojo, que tenemos posiciones de este punto, ¿sí? Y tenemos posiciones de aquel punto allá, que fueron los que calculamos. Aquí está el YSP, ¿sí? Que es 16 pies. Y tenemos el dx, que es igual a 3.75. Listo. Entonces, aquí, esa diferencia que hay, sí, eso es igual a z, menos z sub 0, va a ser igual a la pendiente de x menos x sub 0. ¿Es quién? Más b. Listo. Entonces, en ese caso, ya tenemos el z sub 0, ¿sí? En este caso, pues tenemos la posición de 24 pies, pero en ese caso sería la de el YSP. Este valor vendría siendo de esta igualación ese valor de acá, ¿sí? 8 pies de diferencia. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que este YSP que está acá, el que calculamos, es la distancia que hay desde el centro de presión hasta el fluido, ¿sí? Que es de 16 pies? Pero lo que estamos calculando, el eje de referencia para calcular esto es desde el eje de referencia hasta el centro de presión. O sea, si es 24, esa distancia vendría siendo de 8. ¿Listo? Entonces, en ese caso, podríamos decir que z menos 8 va a ser igual a, en ese caso, m. ¿Cuánto nos dio m? Menos 0.55. ¿Por quién? Por x menos 3.75. ¿Listo? Entonces, ¿con qué se hace esto? Pues con la intención de encontrar la recta y con base a eso, pues, igualarla a la ecuación de esa parábola. Listo, entonces, este producto sería de más 2.08 125. Listo. Más b. Ya, en ese caso, sí, lo que vamos a encontrar. Listo, entonces acá, por decirlo, o sea, aquí no va el b lo calculamos acá directamente. O sea, si es la ecuación, ¿sí? Es más el b, pero el b resulta de todo este producto, porque la ecuación de eso se deriva de esto. Es igual a y2 menos y1, x2 menos x1. Listo. De eso se continúa y se llega al resto de valores, ¿ya? Entonces, acá igualando, pues tiene esta misma forma, ¿ya? Y de aquí sale el b, entonces, que es el punto de intersección con el eje vertical, listo. Entonces, vamos a darle continuidad a esto. En ese caso, en ese sentido, se dice que aquí tiene este valor, ¿cierto? Entonces, esa ecuación va a quedar en función de z, que es igual a menos 0.55 x más 10.08 125. Listo. Pero ¿para qué se hace eso? ¿Para qué se calcula la ecuación de la recta? ¿Para qué se va a utilizar la ecuación de la parábola? Porque la idea es encontrar la posición de este punto, que es el punto de
de incidencia en la represa, listo. Y la ecuación obviamente va a intersectar los dos puntos, pero no tenemos la posición del punto donde intersectan la represa. Por eso se hacen ese tipo de cálculos trigonométricos, en este caso para encontrar el punto, ¿cierto? Entonces el punto donde hace la fuerza en la represa. Ya tenemos los valores de este lado. Lo calculamos con el X centro de presión y con el Y centro de presión. Pero faltan los del lado de acá, ¿ya? Entonces para eso acudimos a esta serie de igualaciones. La ecuación de la parábola se va a igualar con la ecuación de la recta porque es la ecuación del punto pendiente. Listo, entonces se igualan las ecuaciones de la parábola y de la recta para encontrar los puntos de aquí y el punto que hace falta. Porque nos dan inicialmente un valor, pero faltan el resto. Entonces en ese caso se tiene que, acá eso vendría siendo el B que siempre pasa en la ecuación o normalmente sucede en la ecuación. Entonces acá igualando, vamos aquí a despejarle la parábola. Esto acá corresponde a la recta, ¿cierto? Recta. Ahora vamos para el de la parábola. Listo, que está acá. Dicen que es z sobre z sub 0 de x sobre x sub 0. Esto al cuadrado. Entonces tenemos valor de z sub 0 y de x sub 0. Z sub 0 vale 24. Esto va a quedar como z sobre 24 igual a x sobre ¿quién? ¿Quién es x sub 0? X sub 0 vale 10. 10. Este valor es al cuadrado. Listo. Aquí despejando, vamos a tener que z es igual a, aquí vamos a tener 24 cienavos de x al cuadrado. Esta es la función que vamos a igualar con la recta, listo. Por eso hay que simplificarlo. Z va a ser igual a 6/24 de x cuadrado. A ver. 6/25. Listo. Entonces acá, igualando esas dos ecuaciones, vamos a tener que (6/25 de x cuadrado va a ser igual a ¿quién? A menos 0.25x más el b. El b en ese caso, ¿cuánto es? 10.08125. 10.08125. Listo. Entonces, en ese sentido, ya vemos que tenemos la ecuación, pero esa ecuación realmente tiene una forma de ax cuadrado más bx más y más c, más la constante. Listo. Entonces vamos a factorizar esa ecuación. Tenemos que 6/25 de x al cuadrado más 0.55x menos 10.8125. Aquí esperamos tener dos valores, pero realmente nos va a servir solamente uno, ¿cierto? Vamos a factorizar acá rápido, calculadora. Listo. Y aquí vamos a tener 0.x menos 10.8125. Entonces, un valor va a ser 5.65 46 pies. Ok, esto es distancia, ¿no? Otro valor va a ser menos 7.9671 pies. Pero realmente el que nos sirve es el positivo, ¿sí? Porque es el que nos va a dar la posición de este punto, ¿sí? De este punto. Entonces, ya teniendo la posición de ese punto, vamos acá de una vez a graficarlo nuevamente. La recta, fuerza resultante. Aquí hay un punto, aquí es el otro punto, centro de presión. Acá hay una posición. Ay.
Este es mi eje de referencia. Aquí hay otra posición. Listo. Entonces, en ese sentido, acá la posición que calculamos fue de 5.65, que esa corresponde a la que está acá, ¿cierto? 5.65. La que tenemos acá inicialmente de 3.75, que fue la que nos dio ¿quién? Esa fue la que nos dio la de... Aquí está, XCP. XCP está acá, 3.75. Esa que está acá es de 3.75, ¿sí? Entonces, y tenemos otra inicial, que es la del centro de presión, ¿sí? La del YSP, que les decía que ahora va a ser inversa. Es el de referencia hacia el centro de presión, que eso es ¿cuánto? 8 pies. 8 pies, ¿sí? Pero nos falta uno, nos falta calcular esa posición. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como tenemos todos los valores, ¿qué se reemplaza? ¿En dónde? Se reemplaza en la ecuación de este valor. Entonces, como tenemos el valor de z, ¿sí? El z que necesitábamos, perdón, el x que necesitábamos, que era este, reemplazándolo acá, ya tendremos la posición de aquí, ¿sí? En ese caso va a ser del z, que describas a ese punto. ¿Listo? Entonces, acá igualando, z va a ser igual a 6/25 de ese x al cuadrado, que dio ¿cuánto? 5.65 al cuadrado. Por lo tanto, ese z va a ser ¿cuánto? Va a ser de 7.66, 14 pies. Ya encontramos todos los valores. Ese que está acá ya es de 7.66, 14. Y ya tenemos todos los valores. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Se puede decir que en este sistema, pues, se ejercen las fuerzas porque todo está estable. ¿Ya? La fuerza vertical, tenemos todos los valores, horizontal también. Entonces, la ecuación de esta recta intersecta los puntos, el centro de presión y el punto en la represa. ¿Listo? ¿Para eso qué se emplea? Se emplea la función, ¿sí? La ecuación que describe esta curva, en ese caso es la de la parábola y la de la recta. ¿Qué se necesita? Una pendiente y un par de puntos, ¿ya? Uno con base a eso, igualación, ya puede determinar todos los puntos y, por supuesto, la recta. Se puede concluir y se puede decir que la fuerza actuando es de 800, bueno, 9 libras con una inclinación de 29 grados, ¿sí? En la represa, listo. Y tenemos por supuesto los puntos X y Y, en este caso Z y X de cada valor, ¿sí? Entonces, pues aquí damos por concluido esta resolución del ejercicio.